ponerles la presentación, que es esta de acá. Esta de acá. Bueno, la vez pasada vimos esto de que la química, un poquito de su historia, un poquito de que antes era conocida como alquimia, que no todos tenían acceso a ella y que Lavoisier la hizo ya una ciencia como tal. Y que lo que vamos a estudiar es justamente la materia. O sea, que alguien me diga que es la materia, que va en el chat. Sus transformaciones, eh, sus reacciones, cómo está compuesta y todo ese tipo de cosas. Todo es estudiar aquí. Y pues bueno, el siguiente tema en el programa que nos pide es checar, bueno, el tema como tal viene química y su familia, que si a mí me preguntan yo le cambiaría el nombre, porque si ustedes googlean química y su familia, les van a salir las familias de la tabla periódica, cómo está dividida la tabla periódica, y pues no, no se trata de eso, más bien son las ciencias auxiliares y las ramas de la química, ¿okay? Es lo que se refiere a esto con química y su familia, no a esta división de la tabla periódica. Sus ciencias auxiliares y las ramas. Entonces vamos a empezar con ciencias auxiliares y pues vamos a empezar explicando un poquito sobre esto. Resulta que todo conocimiento, sobre todo conocimiento científico, suele ayudarse de más ciencias. Casi ninguna ciencia se la avienta solita, salvo yo creo que tal vez las matemáticas, pero las demás ninguna más se la avienta solita a hacer conocimiento, a generarlo, a desarrollarlo, a estudiar cosas. La mayoría no lo hacen solas. Entonces, a eso se refiere con ciencias auxiliares, como otras ciencias se involucran con una ciencia principal, en este caso la química, pero puede ser la física o la biología, puede ser que otra, para realizar sus estudios. Entonces, ahorita vamos a poner como ciencia central a la química y vamos a ver algunas de esas auxiliares. La primera que vamos a observar, es la física. La física es de las primeras que vamos a observar. Resulta que la física, bueno, en realidad entre física y química, puede que se encuentren una frontera, un límite que sea un poco ambiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es un poco complicado distinguir dónde termina la física y dónde empieza la química, o al revés, dónde termina la química y dónde empieza la física. A veces es un poco complicado. ¿Por qué? Porque en la física ustedes pueden estudiar cómo es que es el ordenamiento de los electrones o cómo se ordenaron las capas de neutrones en los átomos. Entonces, esa parte se estudia desde el lado de la física, específicamente de la mecánica cuántica, que espero algún día puedan llevar. Yo os voy a explicar un poquito sobre ella aquí, pero ahí está ese límite de cómo está ordenado todo esto. Y yo creo que ese límite es muy importante y se los comento por lo siguiente. Y no me acuerdo si se lo hice a su grupo, cuando estábamos en la capacitación. Yo en la prepa, a mí no me gustaba la química. O sea, y yo se lo dije alguna vez a la doctora Gloria, que era la anterior maestra de química. Le dije, ¿sabe qué, doctora? Ya no, créanme que no es mala onda. Yo hago los trabajos, hago las actividades, y póngale esto que las hice bien, pero la realidad es que no estoy entendiendo qué es lo que hago. Entonces yo le dije, o sea, pues no me llama la atención la química porque no sé qué es lo que hago. Y sí me trató de explicar y llamarme la atención hacer por ese lado. Pero pues no, o sea, yo la química no. Pero ya hasta el posgrado, o sea, yo siempre me interesé por ciencias multidisciplinarias, entonces yo estudié biotecnología, que es un poco de combinación de biología, física, matemáticas y química, pero así lo fuerte de biotecnología no es química. Y hasta que estoy en el posgrado en la maestría en nanociencias, en mecánica cuántica desarrollamos el átomo de hidrógeno, hicimos su ecuación de onda, y cuando lo resolvimos, la ecuación de onda del átomo de hidrógeno, fue algo muy extraño, porque comprendí muchas cosas que yo no había entendido de química.
Entonces, eso es algo interesante, cómo la mecánica cuántica hizo que yo entendiera mucho de la química. Entonces, y ahora me estoy dando la clase de química, justamente cubriendo a la maestra a la que le dije que no entendía qué estaba haciendo. Esto es muy raro. Por lo tanto, yo voy a tratar justamente de cubrir ese enfoque, de cubrir el por qué yo no lo entendía, para que ustedes lo entiendan. Entonces, sí, ahí la física tiene un límite y es muy ambiguo, pero si logran comprender ese límite, van a poder entender un poco mejor la química. Okay. Otra ciencia auxiliar para la química es la biología. Aquí pongo dos ejemplos. El de la izquierda es una de las reacciones más famosas que conocemos. Esto de acá, que si alguien me dice qué es, en lo que alguien me dice qué es, les explico la de acá, la del medio. La del medio, eso es una membrana celular. Entonces, las membranas celulares suelen tener fosfolípidos, son cadenas de carbono con algunas superficies de un grupo fosfato. Estas cosas es muy semejante a las interacciones químicas, porque, o sea, creo que han hecho el experimento en la primaria donde ponen en un vaso agua y ponen aceite y pues no se junta. Bueno, las paredes celulares aprovechan esas propiedades de los lípidos, de los aceites, para mantener estables las células. Y pues todo un estudio, porque también a veces en sus paredes tienen algunas proteínas, tienen algunos carbohidratos, que son estas cositas azules o los hexágonos que se ven aquí. Entonces, todo eso, pues es meramente química. Las proteínas son hechas de aminoácidos. Aminoácidos, pues es una molécula química orgánica. ¿Okay? Igual las proteínas. Y no, nadie me supo decir esta planta que está haciendo. Esa planta que está haciendo. Tengo que alguien me escribe porque uno de sus compañeros está escribiendo. Que alguien me diga qué es eso de allí. ¿Dónde está esa planta? ¿Qué está haciendo esa planta? ¿Qué está haciendo esa planta? Fotosíntesis. Exacto. Exacto, la fotosíntesis. Está haciendo fotosíntesis, una de las reacciones más famosas, reacción sin la cual, pues, no estaríamos vivos, porque la planta toma el dióxido de carbono del ambiente con ayuda de algo de agua, tomando de sus raíces, y con ayuda del sol, una reacción ayudada de la luz, este, genera oxígeno y genera estructuras de carbono, carbohidratos en su mayoría, que son parte de su soporte y parte del alimento. ¿Okay? Entonces, sí, fotosíntesis también es algo biológico, pero pues, meramente es una reacción química. ¿Okay? La medicina, creo que es muy claro cómo involucraría la medicina en la química. Ahí tenemos varios ejemplitos, pero por ejemplo, pastillas. No sé si algún momento se han preguntado, bueno, si me tomo una aspirina, ¿cómo sabe la aspirina que me tiene que quitar el dolor de cabeza? O sea, ¿cómo lo sabe? O si ustedes tienen una infección en la garganta y se toman una pastilla y dicen, bueno, ¿y cómo supo la pastilla que la infección es en la garganta? ¿Qué tal si es en los ojos, en los pulmones? Pues bueno, en realidad las pastillas no lo saben y el efecto de las pastillas va a dar a todos lados. Es parte del problema, por ejemplo, de la quimioterapia, es parte de los tratamientos contra cáncer. Es parte de todo eso, la quimioterapia, y es uno de los principales problemas justamente de la quimioterapia. En una quimioterapia, bueno, eso lo vamos a hacer más a fondo en otra clase, pero en una quimioterapia lo que hace es matar células en general con la esperanza de que mates a las células que tienen cáncer. Pero matas todo en general porque pues, no, es difícil dirigir el medicamento. Y hay formas de dirigir el medicamento donde solamente está enfermo las células pero pues no. Ay, espérame, me está escribiendo otro profesor y este sí es importante. Clase. Creo que se espera un poquito. Ahí está. Bueno. Ahora sí.
les decía, entonces ya se hay formas de hacer eso, que sí vayan medicamentos solamente a las células enfermas de cáncer. Pero pues hay varias cosas que sí pueden checar con química. Por ejemplo, hay medicamentos que se deben absorber en el intestino. Por eso algunos tienen esas como capitas de plástico, con la intención de que soporten el ácido del estómago y alcancen a llegar a liberarse el agente activo químico ya en el intestino y ahí se puedan absorber. También estas cosas, los guantes en nitrilo también tienen que ver con cosas de química, los cubrebocas, eh, muchas cosas. Bueno, astronomía. ¿Alguien tiene idea de por qué astronomía tiene que ver con química? ¿Alguien? En lo que responde estos mensajes. ¿Alguien que tiene que ver la astronomía con la química? No, ni idea. Se vale en el chat, se vale prender el micrófono. Ay. No sé si se acuerdan, hace algunos meses, si no es que ya hace un año, ni me acuerdo cuándo fue eso, salió mucho una noticia de que en Venus habían encontrado algunas moléculas que eran señal de posible vida. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de haber leído eso en las noticias o que lo escucharon? ¿No? No, yo no recuerdo, pero según lo poquito que entiendo, es que estudié los planetas por si pueden encontrar vida en otro planeta o algún recurso que nosotros necesitemos y pues lo que son, qué otros seres pueden vivir ahí, cosas así. Bueno, es lo que más o menos entiendo. Ok, muy bien, Regina, muy bien. Ok, fue en septiembre del año pasado, pues ya va a ser un año del año pasado, salieron muchas noticias de que habían encontrado fosfina en Venus, que era lo relevante, que decían, que fosfina es una molécula que al menos aquí en la Tierra solamente encuentras por actividad biológica o por actividad artificial industrial. Te decían, ok, si solamente es una molécula que puedes encontrar por actividad industrial o por actividad biológica, pues seguramente por ahí hay algo vivo. Y lo encontraron en la atmósfera. Pero no aventaron un satélite a Venus para ver qué checara que había ahí. Ya han aventado satélites a Venus, no digo que no, pero en este caso no fue la forma en cómo determinaron que allá había algo. Existe algo que se llama radiotelescopios. Es más, no sé por qué guardé esto de acá. A ver, pero un momentito. Son radiotelescopios. Hay dos tipos de telescopios. Hay el telescopio óptico, como los que casi siempre nos vemos para ver estrellas y cosas así. Entonces se cae esto. Ahí está. Más voy a quitar la presentación ligeramente. Un momentito. Telescopio óptico como estos que tienen una lente y que ven por este otro lado de acá. Ese es un telescopio óptico. Hay unos que son de espejos, pero es lo mismo, tienen espejos y una lente. Pues hay otro tipo de telescopios, que son los radiotelescopios. Y eso es lo que hacen, es absorber ondas de radio, bueno, en realidad de varios espectros de la luz, y eso les puede ayudar a determinar varias cosas. Por ejemplo, le apuntan a Marte. Ustedes dicen, bueno, antes de que alguien mandaran algún robot a Marte, como sabíamos que su suelo era rico, bueno, más bien que su atmósfera tenía mucho dióxido de carbono, o que su suelo era rico en hierro. Pues resulta que con la luz que rebota de esos planetas, te puede ayudar a determinar qué tipo de elementos existen en su superficie. Entonces, eso es lo que hacen los radiotelescopios. Toman esa luz que rebota de algunos planetas o toman la luz que emiten algunas estrellas y determinan su composición. ¿Okay? Eso es lo que hacen los radiotelescopios. ¿Okay? O sea, recuerden que hay esa frecuencia de luz
Y, ojo, acuérdense que nosotros humanos solamente vemos un cachito del espectro de luz, hay muchísimas más cosas. No tengo aquí la mano, no, sí, tengo aquí la mano. Por ejemplo, este control, los controles remotos de su casa, cosas así, de la tele, trabajan con la parte de los infrarrojos. Mandan luz que visiblemente nosotros no podemos ver, pero este tipo de instrumentos sí pueden verla. De hecho, voy a intentarlo para ver. A ver si se ve. ¿Se ve que prende poquito? ¿O no se ve que prende poquito? Aquí está emitiendo en el infrarrojo, pero las cámaras como que hacen que se alente la frecuencia del infrarrojo y la cámara se alcanza a verlo. Pero si ustedes agarraran un control de la casa y lo vieran directamente, no van a ver que esté emitiendo luz. Tendría que usar una cámara para ese tipo de cosas. Bueno, pues eso hacen los radiotelescopios. ¿Sí notaron o no notaron que se veía diferente? Es más, voy a otra vez apagar la presentación para que se quede en mi pantalla principalmente. ¿Okay? Y ahí está. Estoy presionándolo. Yo sí veo que prende. Sí, sí, se ve la luz, profe. Ajá. Bueno, pero si ustedes agarran un control en su casa y lo hicieran así, directamente, verlo ustedes, pues aquí no está emitiendo nada. El profe es brujo. Entonces, pero si ustedes se van por su celular y ponen el control frente a la cámara de su celular, van a ver que sí pasa también este efecto. Bueno, pues aprovechan esas propiedades los astrónomos para determinar algunas cosas de los planetas o estrellas. Por ejemplo, esta imagen, estas son del Sol, pero son tomadas con diferentes tipos de filtro, que si fue con rayos gamma, que si fueron de los rayos X, que si fueron del infrarrojo. Entonces, todo ese tipo de cosas lo pueden observar con un radiotelescopio. Y te da varias propiedades químicas. ¿Okay? Entonces, estos son dos radiotelescopios. El de la izquierda, está aquí en México, en Puebla. Alguna vez tuve la fortuna de visitarlo. De hecho, esta foto yo la tomé. Entonces, alguna vez fui por allá, ya tiene bastante tiempo. Y el de acá, también fue famoso hace algunos meses porque retiraron su financiamiento para mantenimiento. Y creo que está en Costa Rica o algo así. Y pues no tenía mantenimiento y se cayó. Esa estructura que está aquí arriba se cayó. Incluso debe de haber video. Y luego si quieren lo buscan. Pero debe de haber video de cómo se cae esta estructura. Okay. Bueno, geología. ¿Qué onda con la geología? Yo creo que está fácil, ¿no? Geología. Pues determinar con la composición química de los suelos, desde el núcleo, la corteza o en la atmósfera, es meramente química. O sea, sabemos que en nuestra atmósfera el aire que respiramos es 74, 70 y tantos por ciento nitrógeno. El resto es oxígeno, por ahí algunos gases nobles como argón, xenón, bueno, xenón casi no, más argón que otra cosa. Pero lo sabemos por estudios geológicos. Sabemos que el núcleo de la Tierra es hierro, pero también es por ese tipo de estudios. Entonces, sí se relaciona de muchas formas. ¿Okay? Uy, aquí puse arqueología. Y incluso arqueología se podría también poner un poco con arte. ¿Alguna idea de por qué arqueología? ¿Alguna idea? Más o menos. ¿Por arte dice? También lo puedes ver del lado de arte. Ajá. Pero, yo pienso que... por su arquitectura, ¿no podría ser? ¿O algo que tenga que ver con... ¿O no? Mira, arquitectura podrías verlo del modo de cómo seleccionaste materiales para la construcción. Entonces podrías verlo de ese modo. Pero aquí hasta me fijé de ponerles pinturas con otro motivo. Bueno, arqueología lo primerito que a lo mejor pensarían que tiene que ver con la química es con cómo fechar las edades que tienen esto.
sea, por ejemplo, yo creo que encuentran huesos de dinosaurio y les dicen, no, pues estos huesos tienen 200 millones de años. No creo que sean 200, pero es un dato al azar, ¿ok? 200 millones de años. Entonces dice, ¿cómo sabe qué tiene cera de esos huesos? Bueno, la forma más fácil de que hacen este tipo de cosas son con las pruebas de carbono 14, que creo no funcionaría para huesos porque no alcanzan a verlo. Y el carbono 14 es una cosa meramente química, de hecho, son de carbono 14, es el isótopo de carbono 14. Se puede ir viendo cómo se degradan los átomos. Los átomos que son radioactivos se van degradando conforme el tiempo. Y suele ser muy constante cómo es esa degradación. Entonces, si es constante la degradación, puedes determinar en qué momento se construyó determinada cosa. Entonces, esas son las primeras arqueologías. No sé, de que se encontraron por ahí bueno, entre qué cosas que hay aquí de Egipto, algunos utensilios de Egipto. Puedes determinar con carbono 14 en qué año aproximadamente se construyeron. Entonces, por eso se puede hacer carbono 14. Para huesos dinosaurios creo que usan otro isótopo. Se me hace que no es carbono 14, usan otro isótopo. Pero aquí el otro ejemplo que quería darles tiene que ver con la pintura. Por eso les digo que también pueden relacionar con las artes a la química. Incluso este azul, esta imagen de acá de la izquierda, es una pintura maya. El azul maya, este azul, si algún día tienen la oportunidad o se pueden googlear algunas pinturas mayas, le estaba mucho por usar el azul. Ahora ya se sabe que todo este desarrollo de ese tinte azul, pues incluso eran indicios de nanotecnología. No lo sabían ellos, pero ya eran indicios de o a lo mejor sí lo sabían, no lo sabemos, quemaron todos los códices. Bueno, pero ya eran indicios de nanotecnología, o sea, cómo se ha conservado ese color hasta la actualidad, o sea, no fue sencillo. Y aparte en el ambiente en el que estaban, donde cada rato llueve o caen huracanes, cosas así, pues fue complicado. Y aquí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, hace algunos años yo colaboré en un proyecto que eran con pinturas de las misiones de Chihuahua. Y digo Chihuahua porque tengo amigos de allá y pronuncian Chihuahua, y si la gente allá dice Chihuahua, yo me imagino que es Chihuahua. Bueno, hay misiones allá, como las misiones acá de Querétaro, de que está la misión de Concal, la misión de Jalpan, ese tipo de cosas, ¿no? Son estos templos. Bueno, en Chihuahua también hay misiones. Y estaba un proyecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde iban a restaurar las pinturas de ahí, de esas misiones. ¿Cuál era el problema? Que como son patrimonio de la humanidad y no sé qué tanta cosa, para que se hiciera la restauración, se necesitaba que las pinturas fueran exactamente iguales. ¿Y cómo haces eso? Con estudios químicos. En específico, tendrías que utilizar un espectrómetro de Raman y uno de infrarrojo para que determines qué tipo de moléculas exactamente son las que están allí unidas y están en ese color. Entonces ya determinas, no, pues que los azules estoy obteniendo por compuestos que tienen cobre. Y luego te pones a revisar la geografía del lugar y dices, pues a 1 kilómetro de la misión donde estamos haciendo nuestra investigación, hay una mina de cobre. Entonces, muy seguramente en aquella región es donde sacaron los minerales para hacer los colores, los pigmentos de estas pinturas. Entonces, eso es lo que se hizo en aquella ocasión. A mí me tocó nada más la parte de extraer los pigmentos y pasarlos por los espectrofotómetros. Fue bonito. No fui a Chihuahua, me llevaron las muestras a mí, pero pues ojalá hubiera ido a Chihuahua. No conozco Chihuahua. Lo mismo acá con la onda de los egipcios, es muy semejante. Igual si quisieran hacer alguna restauración, tendrían que hacer el estudio químico para ver exactamente, no sé, de dónde sacaron ese verde o de dónde sacaron ese rojo. Bueno, matemáticas, híjoles, las matemáticas se meten en todo, ¿sí o no? En todo se meten las matemáticas. Y aquí en química, les voy a abrir un Jamboard. En cuanto borre el relajo que hice en el Jamboard, que no lo borré previamente. Voy. Matemáticas, les digo, en todos los tienen que involucrar. Aquí en química,
El ejemplo más visible en donde agarra y se involucra es en el balanceo de ecuaciones. ¿Ok? Listo. Listo. Acá está el balanceo de ecuaciones. Bueno, resulta que como en las ecuaciones matemáticas que conocemos, espero que conozcan, normalmente en una ecuación, lo que tienes de un lado es igual del otro lado. En este caso, con un lado me refiero de aquí para acá. De donde está la flechita para la izquierda, de donde está la flechita para la derecha. ¿Okay? Entonces, de aquí donde estoy poniendo esta raya enorme, lo que tiene del lado izquierdo tiene que ser lo mismo que del lado derecho. ¿Sí? Bueno, pues en química hay que hacer balanceo de ecuaciones porque pues tiene que ser lo mismo de ambos lados. Voy a hacer el ejemplo súper rápido para que no tengamos tantos problemas. Por ejemplo, aquí carbonos, me gusta hacerlo de esta forma. Voy a poner una serie de carbonos que me quedó toda rara. Del lado izquierdo nada más tengo 1, pero del lado derecho tengo 6. De los hidrógenos, ay, que estos 6 hice. De los hidrógenos, no va a ser mi 6, ya me dio pena. Ahí está. De los hidrógenos, del lado izquierdo tengo 2 y del lado derecho tengo 12. Y oxígenos, del lado izquierdo tengo 3. Son 3 y aquí hay 2 y aquí hay 1, 3. Y del lado derecho hay 4. ¿Okay? Entonces, en definitiva no es lo mismo lo que está a la izquierda que está a la derecha. Puedes utilizar un poquito de matemáticas para poder hacer este balanceo. Hay muchas formas de balancear, no las vamos a ver ahorita todas. Creo que sí es semestre donde se ve. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, acá para que ya tenga 6 carbonos, aquí le pongo un 6 y ya voy a tener 6 carbonos, pero ahora sí que nos voy a tener 12. Pues en acá serían 13. ¿Okay? No, de acá de los hidrógenos. Acá tengo, no, espérame. No, sí está bien. Carbonos ya está bien con 6. Y de acá de los hidrógenos, de acá tengo 4. 4 de hidrógenos tengo 12, pero acá tengo 13. Ya me equivoqué, aquí son 13. Ok, hidrógenos no lo he movido, seguimos teniendo 2. Ok. Entonces acá le tendría que poner otro 6 y aquí otro 6. Sí, así ya estaría balanceado. Entonces ya tendríamos 2 hidrógenos de este lado. ¿Por qué? Porque 6 por 2 se va a dar 12. Y acá sería un 8. Que sería un 8, porque será 8 por 2, 16. Más otros 2 oxígenos que tengo aquí serían 18. Y de este lado, oxígenos tengo 18. Porque 6 por 2 son 12 y 6 por 1 son 6. 12 más 6 son 18. ¿Sí? Entonces es meramente matemática. Hay muchas formas de hacer esto. Y hay formas que justamente son algebraicas, que te sale el resultado súper rápido. ¿Sí? Bueno. Bueno, estas son las guías auxiliares. ¿Dudas de las auxiliares? Para ver las ramas y acabar esto. ¿Dudas de las auxiliares? Entonces, ¿cuántos auxiliares son, profe? Bueno, eso depende un poquito del autor, ¿eh? Por ejemplo, aquí yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo puse 7. ¿Okay? Pero lo que les decía, por ejemplo, acá la de arqueología la podrías también dividir y poner artes. Podrías ponerla. Depende un poco del autor. Hay gente que pone unas y que no pone otras. Pero en general serían esas, ¿eh? Sí, serían esas. Les puse 7. Puede haber más, puede haber menos. Pero de momento a mí cuando estaba haciendo esto, como más puse 7. Bueno. Incluso informática lo podrían meter. La electrónica. No, la electrónica en ese. Pero lo podrías meter al lado de la física. Bueno, le seguimos. Ramas. ¿A qué me refiero con las ramas? Una cosa son las ciencias que le ayudan a la química a la que trabaje y otra, cómo la química se divide para trabajar. Entonces, a eso me refiero con las ramas de la química. Y como estamos hablando de ramas, pues lo puse en un arbolito. Ya me di cuenta que no fue mi mejor selección de colores,
Seguramente les cuesta un poquito de trabajo leerlo, luego lo corrijo, perdón. Puse como base a la química, puse como base a la química, y de ahí me pasé a la química analítica. De hecho, la química analítica es la que se encarga, pues, de lo que estábamos haciendo acá, del balanceo de ecuaciones, se encarga sobre todo de eso, de la química analítica, y en específico de esa parte, de fijarse cuántos reactivos necesitas para generar un producto. Muy importante en la industria todo esto, porque a lo mejor ustedes fabrican jabón, y para fabricar jabón necesitan determinados litros, no sé, de alguna grasa. Pero si compraste mucha de tu grasa y compraste poco de tu ácido, no es un ácido, es una base, poco de tu base, pues no vas a poder hacer eficientemente jabón, te va a sobrar un parte de los reactivos. Y en una empresa lo que menos quieres es que tengas desechos o que te sobren cosas. Entonces, todo debe de vender. Es muy importante la analítica en esa parte. De ahí pongo otras dos ramas, que yo creo que son de las más grandes, la orgánica y la inorgánica. Son y no son, bueno, se podría decir que son opuestos, pero no son tan opuestos, ¿ok? Lo orgánico se refiere a todos aquellos compuestos de carbono, todos los compuestos de carbono, motivo por el cual a mí me incomoda mucho cuando te dicen de que no, pues que esta fruta es orgánica. Pues sí, está hecha de carbono, pero culturalmente se le dice orgánico a aquello que no le han puesto pesticidas o no está modificado genéticamente, que no le pusieron fertilizantes. Se refieren a eso, pero culturalmente hablando, científicamente hablando, algo orgánico, pues algo que tiene compuestos de carbono. Lo que me lleva a los polímeros, ¿ok? A los polímeros. En los polímeros, ahí son, bueno, son las veces son cosas que son grandes, que tienen muchos monómeros, cadenas, algunas cosas. Ahí entra, por ejemplo, todos los plásticos son polímeros, todo el unicel es polímero, pero también entran, por ejemplo, las cadenas de las plantas, o sea, las estructuras de las plantas, todo eso también es polímero. Lo cual es raro porque puedes ver polímeros del lado orgánico y polímeros del lado inorgánico. Incluso si nos pusiéramos muy estrictos, muy estrictos, una botella de plástico entraría como materia orgánica. Si nos pusiéramos muy estrictos. ¿Por qué? Porque es un polímero de cadenas de carbono. ¿Okay? Pero pues todos sabemos que la botella de plástico la tiramos donde dice inorgánico, no es orgánico. Bueno, tal vez si hay un bote de plásticos, lo tiramos en el de plásticos, pero si nada más hay orgánico y inorgánico, la mayoría lo van a tirar en inorgánico. ¿Okay? La bioquímica, bueno, aquí polímeros en inorgánica también entra un poco por los nuevos polímeros que se están haciendo, de algunos materiales que son superconductores y cosas así, también entra ahí. Bioquímica es toda, bueno, ahí esa es la palabra, está agregando la parte biológica, cómo se hacen reacciones químicas dentro del cuerpo para algunas funciones biológicas. Puede ir todas las cadenas hormonales, puede ir toda la degradación de azúcar, puede ir, ¿qué más podría ir ahí? Pues por ejemplo, que estoy tomando mi café, cómo la cafeína se incrusta en los receptores de sueño y evita que la hormona que provoca el sueño, que te has olvidado cuál es melatonina, creo que es melatonina. Bueno, la hormona que provoca el sueño no puede entrar porque ya está la cafeína cubriendo el espacio dentro de la hormona para que te dé sueño. Entonces, es un proceso meramente químico. Cómo degradamos el azúcar, cómo obtenemos energía del azúcar, también es un proceso meramente químico. O cuando consumimos muchos alimentos, que es más energía de la que tú necesitabas, cómo va y se almacena. ¿Okay? Y se almacena en forma de lípidos, que también es meramente química. ¿Vale? De este lado tenemos fisicoquímica, y ya es donde les digo que también puede haber un balance entre lo químico y lo biológico, lo químico y lo físico, pero aquí está un poco más enfocado a la parte industrial, a parte de procesos industriales,
Por ejemplo, en una materia que yo llevaba en la universidad, le comentaba a un profesor que sí tenían un reactor y estaban produciendo, hoy no me acuerdo, pero digamos vitamina C. Podían poner vitamina C o algún otro producto. Entonces, van checando ese tipo de cosas, cómo se va produciendo. Y es que muchas reacciones son reacciones que producen calor o se requiere calor. Entonces, ahí es donde le entra la parte de la física. Incluso ¿saben lo que es un fluido no newtoniano? ¿Alguien aquí sabe qué es un fluido no newtoniano? Quizás en la primaria jugaron con uno de ellos, que juntaron maicena y agua, y que hicieron como una plastilina, que si la agitaban se hacía sólida, pero que si la tocaban sin fuerza era líquida. ¿Sí? ¿No jugaron con eso? Se los voy a poner en práctica opcional si no han jugado con eso. Es muy divertida, nada más no se acaba en la maicena de ir a sus casas, pero es muy divertida. Bueno, algunos productos, preprocesos biológicos y químicos, su producto es un fluido no newtoniano, y si ustedes tienen un reactor que sea un agitador y es muy newtoniano su producto, pues vas a romper tu rotor y tu motor porque pues, le va a provocar mucha fuerza y no va a poder girar. Entonces son estudios que también se tienen que hacer ahí. Y eso tiene que igual que ver con lo industrial, y lo industrial pues puede ser producir metales, producir medicamentos, alimentos, pigmentos para pinturas, todo eso va en lo industrial. Y ya lo computacional, resulta que pues ya hay muchas reacciones que ustedes podrían hacer simulación de cómo podría darse una reacción química. Entonces, ahí podrían checar todo eso. ¿Sí? O cómo podrían generar una molécula artificial. Igual eso podría entrar ahí en lo computacional. Bueno, ¿dudas de estos dos?